tardes, bienvenidos a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y cada viernes de 4 a 5 de la tarde nos permiten ser parte de la familia. Muchísimas gracias. El llamado embarazo de alto riesgo, según estudios de la OMS, representa del 20 al 30% del total de los embarazos de la Tierra. No obstante, esos embarazos de altos riesgos son los responsables de aproximadamente el 80% de los resultados maternos y perinatales adversos. O sea, que son, ya ustedes ven, las 4/5 partes de los problemas que presentan las damas embarazadas, los representan los embarazos de alto riesgo. Eso es a nivel mundial. En República Dominicana, la situación no es la excepción. Y aquí se ve agravada con una pandemia silente que está asolando no solo a República Dominicana, sino a todo el mundo, que son los embarazos en adolescentes, lo cual ofrecen cifras y realidades alarmantes, ya que el embarazo de más riesgo que existe es el embarazo de adolescentes, ya que esas jóvenes son niñas que no están preparadas física ni emocionalmente para parir. En el día de hoy, para hablarnos sobre los embarazos de altos riesgos, las causas, las consecuencias, los embarazos en adolescentes y una serie de situaciones que se van presentando, pero sobre todo para dar un poquito de luz al final del túnel, para decirnos cuántas son las medidas a tomar para prevenir y no ser parte de ese 80% que lleva un final adverso en el embarazo. Hoy tenemos al doctor Miguel Ángel Urbáez, ginecólogo, obstetra y oncólogo, el cual tiene su consulta en la UCE y va a ser nuestro invitado de hoy. No se vayan, regresamos. Gracias por estar ahí esperándonos pacientemente después de la pausa comercial. Como les dije en la presentación del programa, vamos a hablar sobre los embarazos de alto riesgo y tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Urbáez, ginecólogo, obstetra y oncólogo, con el cual vamos a conversar sobre toda esta situación que se presenta y además de eso, si ya no tenemos averías en los teléfonos, vamos a recibir la llamada del público a partir de la segunda pausa. Así que gracias por acompañarnos. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias a usted por invitarnos y a todos por sintonizar. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y brindarnos pues el momento de orientar a la población. Para nosotros es un honor, un privilegio. Héctor Armando le manda sus excusas porque está fuera en el día de hoy y por eso no pudo estar con nosotros. Doctor, antes de entrar en materia, a mí me llamó la atención cuando yo estaba buscando para presentarlo, porque yo sé que usted, tiene su consultorio en la UCE, y yo lo tenía como gineco-obstetra, pero además de ginecólogo-obstetra, usted también es oncólogo. Así es. ¿Qué motivación dentro de la gineco-obstetricia usted tuvo para también estudiar oncología? Bien,
Fíjate, inicialmente, cuando estábamos en la carrera de medicina, pues siempre nos sentimos inclinados a todo lo que tenía que ver con la obstetricia. Ya dentro de la obstetricia, de la ginecología y obstetricia, pues ahí nos fuimos inclinando hacia lo que era la cirugía complicada, a los casos más complejos, y eso hizo que nosotros nos fuésemos orientando, inclinando un poquito más hacia la parte oncológica, y bueno, pues aquí estamos. Ya, bueno, y qué bueno, porque una de las preguntas más interesantes y que más se repetía en el público que nos escribía por WhatsApp es una que tiene que ver justo con ginecología y oncología. Okay. Yo me llamó la atención, de verdad, yo conocía al doctor Urbáez, pero la verdad que no me había percibido de que también era oncólogo. Doctor, vamos a ir de lo general a lo particular y lo vamos a hacer bien rapidito, porque la verdad que usted no se imagina la cantidad de preguntas que tenemos nosotros, la cantidad de preguntas que el público nos ha mandado por WhatsApp, y como les digo, espero y confío que podamos tomar llamadas del público. Vamos a poner dentro de un ratito los teléfonos en pantalla para que los amigos televidentes que quieran llamar puedan hacerlo. Doctor, ¿cuáles son las características que deben de existir para catalogar a un embarazo como de alto riesgo? Bien, un embarazo de alto riesgo es aquella mujer embarazada que cursa con alguna patología o alguna situación de salud en particular que pueda comprometer la vida de la paciente o también la vida de su bebé, o de pronto, aunque no pueda comprometer la vida de ambos, pero sí pueda comprometer el adecuado o normal desarrollo o desenvolvimiento de ese embarazo. ¿Existen algunas características específicas dentro de lo que es el marco de las damas que pudiera incidir en esto? Sí, bueno, está primeramente la edad. La edad diríamos que es el factor de riesgo más importante para que una paciente padezca de un embarazo de alto riesgo. Por supuesto, también la obesidad, el sobrepeso. Este también sería un factor bastante importante para padecer de un embarazo de alto riesgo. Los antecedentes familiares, patológicos. O sea, hay mujeres que de pronto vienen de familias que padecen de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, y que tienen un alto riesgo de padecer de esto, aunado a otros factores que la pueden llevar a que padezca de esto, y pues esas son mujeres que de pronto podrían tener embarazos de alto riesgo. Cuando usted habla de los factores de riesgo, que vamos a ampliar un poco más luego estos factores de riesgo, menciona de primera intención y todo el mundo piensa inmediatamente en la edad. Es paradójico, porque los embarazos de altos riesgos, hágame esa paradoja que existe entre los embarazos de alto riesgo y la edad. Fíjese, lo que pasa es que las edades extremas, o sea, aquellas pacientes que son adolescentes, por ejemplo, una niña, un adolescente de 12 años, o aquellas mujeres que se encuentran ya en los 40 y tanto, pues diríamos que 42 años, 43 años, son mujeres que de pronto están más propensas de padecer de una serie de situaciones o enfermedades que pueden llevar a complicar este embarazo y así convertirlo en un embarazo de alto riesgo. O sea que estamos hablando de los dos extremos de la vida, los embarazos en adolescentes, que es etapa entre 12 y 18 años, y las mujeres que cada vez están intentando tener hijos de mayor edad, porque primero quieren estudiar, realizarse, y de esos también vamos, cuando entremos a lo particular, pues seguiremos hablando. ¿Cuáles son los síntomas de un embarazo de alto riesgo? Por ejemplo, una de nuestras amigas televidentes en este momento está oyendo aquí este conversatorio con el doctor Miguel Ángel Urbáez y dice: esta situación que se me está presentando podría indicar que mi embarazo es de alto riesgo. Bueno, los síntomas podrían ser muy variables. Lo primero sería determinar qué está provocando que este embarazo sea de alto riesgo. Por ejemplo, si la paciente es hipertensa o de pronto ha surgido un trastorno hipertensivo del embarazo, pues si la presión no está controlada,
y aunque esté controlada con el simple hecho de padecer de hipertensión arterial o de algún trastorno hipertensivo del embarazo, esta paciente sí pasa a ser de alto riesgo, y los signos y síntomas de la hipertensión pues son muy conocidos por todos nosotros. Entonces, o sea, son muy variables los síntomas que podría presentar una paciente con un embarazo de alto riesgo. Dependería de lo que tenga la paciente que la haga o que la lleve a padecer de un embarazo de alto riesgo. O sea que son las comorbilidades que están adjuntos al embarazo. Esos son, y los factores externos, ¿cuáles podrían ser, doctor? Bueno, dentro de los factores externos podría estar el estrés. Dentro de estos, pues, cabe destacar lo que es el exceso de trabajo. La mujer de hoy en día no es como la mujer de antes, que salía embarazada y era una mujer que estaba todo el tiempo en su casa. La mujer de hoy en día pues es una mujer que sigue su rutina de vida, que está durante el embarazo, es madre, es esposa, y juega un sinnúmero de roles en conjunto con el embarazo que no era lo que ocurría con las mujeres anteriormente, y este tipo de situaciones pues la llevan quizás a padecer de un estrés que puede desencadenar a futuro un embarazo de alto riesgo. Además de eso, doctor, hay un dicho muy a menudo de que somos lo que comemos. ¿Cómo incide, por ejemplo, la alimentación en este tiempo fit en que la gente quiere hacer ejercicios, va al gimnasio, camina, la vida sedentaria? ¿Eso también podrían ser factores? Claro que sí, claro que sí. Claro, porque si no llevamos una vida saludable, si aumentamos de peso, lo que hablábamos ahorita, la obesidad, pues podría ser un factor de riesgo o algo a catalogar que de pronto podría provocar que la paciente también tenga un embarazo de alto riesgo. Como les dije al principio del programa, cuando nosotros publicamos cuál iba a ser el tema de hoy, comenzamos a recibir algunas llamadas de personas, amigas, y otras por WhatsApp, otras en nuestras redes sociales. Y yo fui más o menos agrupándolas y me hice el firme propósito, porque ustedes, nuestro público, es lo más importante, el insumo más importante de este programa definitivamente. Los viernes de salud son porque ustedes están ahí. Y fui poniéndolo, y aquí incluso le puse preguntas de WhatsApp. La primera pregunta, doctor, porque se repitió 3 veces. ¿Cuáles infecciones son particularmente peligrosas durante el embarazo? Bien, las infecciones vaginales en general y las infecciones de orina. Resulta que las infecciones vaginales y las infecciones de orina a repetición en muchas pacientes pues pueden desde provocar amenazas de parto prematuro, rotura de membrana, y ya, aunque no hayan provocado eso, de pronto en un bebé que nazca a término, ya sea parto vaginal o cesárea, pues estas infecciones vaginales, algunas pueden pasar la barrera placentaria y provocar en el producto infecciones congénitas. O sea, el producto es cuando le dicen a la paciente, su bebé nació con una neumonía. Esto de pronto pasa a ser un embarazo también de alto riesgo, porque el desenlace del embarazo pues no fue el adecuado, el esperado, y en este caso pues no fue el adecuado debido a las infecciones múltiples que la madre presentó, que pasaron hacia el bebé. Doctor, ¿y si una de esas infecciones se presentara durante el embarazo, qué es lo que la madre, la futura madre, la mujer embarazada debe hacer? Porque según yo veo, esto es, según los 2 días que me pasé investigando para el programa, cada vez es más multidisciplinario. Así es. Bueno, lo primero es que si tenemos una paciente que presenta alguna infección vaginal o una infección de orina durante el embarazo, debe ser tratada, y no solo tratada. En las mujeres embarazadas, después del tratamiento, es importante confirmar que la infección ya no está ahí, para descartar que en el futuro pueda provocar esta infección persistente o recurrente alguna situación que se pueda lamentar, como la que acabamos de decir. Es muy importante determinar que ya la infección no se encuentra después del tratamiento. Y entonces, ¿usted les recomendaría a su paciente que vaya al infectólogo? Claro que sí, sobre todo si tenemos pacientes que presentan infecciones vaginales o de orinas recurrentes, o sea, que le damos tratamiento, la paciente vuelve y presenta la infección de nuevo. Esta es una paciente que quizás ameritaría, o que muy probablemente le convendría
acudir a un infectólogo, ya que es el especialista que tiene una mayor pericia en lo que es el estudio y la investigación de las infecciones y el tratamiento. Y una de las otras preguntas de WhatsApp, que aunque yo la tenía la número 5, va a ser la número 2, porque viene como anillo al dedo en este caso. Dice, por favor preguntarle al doctor, tengo 5 meses de embarazo y tengo cistitis, la cual tuve hace un tiempo. ¿Puedo tomar los mismos antibióticos sin ir al médico? Totalmente incorrecto, totalmente incorrecto. No somos partidarios de la automedicación. Si usted presenta una infección de orina durante el embarazo, en este caso con 5 meses de embarazo, aunque su médico le haya tratado esa infección de orina con otro medicamento anteriormente, no debe repetir ese medicamento. Lo correcto es acudir al médico, realizar cultivo de orina, realizar examen uroanálisis y, por supuesto, ahí el médico va a determinar cuál es el tratamiento ideal. Recordar que los medicamentos de primera línea para tratar las infecciones, eso nuestro querido infectólogo, el doctor Balcácer, sabe más que yo de eso, pues no son los mismos que se utilizan, estos medicamentos no son los mismos que se utilizan para pacientes con infecciones recurrentes. Por supuesto, esa quizás sea una paciente que amerite la asistencia de un infectólogo. Sí, las infecciones vaginales a repetición, son definitivamente una de las situaciones más difíciles de tratar según un programa anterior que nosotros hicimos, y sobre todo las cosas, doctor Urbay, se complican porque los dominicanos somos sumamente dados al medicamento, a la automedicación, a que la comadre, la amiga, la tía tuvo algo parecido y mira, me quedaron 4 pastillas, te la voy a llevar, o el remedio casero. Mira, date una ducha con este óvulo, que eso es un tiro. Así mismo es. ¿Qué opina usted de ese tipo de situación? No, verdaderamente eso es, a diario nos la pasamos regañando a nuestra paciente en la consulta porque escuchamos historias tal cual como usted menciona, doctora. Siempre intentamos de orientar a nuestras pacientes a que no recurran a la automedicación. La automedicación no hace más que crear resistencia a los antibióticos, sobre todo a los de primera línea, y se torna más complicado después tratar este tipo de infecciones. Entonces, por lo tanto, si usted tiene o sospecha que tenga una infección vaginal o de orina durante el embarazo o cualquier otro tipo de infección, pues lo ideal es acudir al médico y que ese médico pues decida cuál va a ser el seguimiento y el tratamiento a llevar. Doctor, siempre que se habla de embarazo, se oye, yo estoy en la 5ª semana, yo estoy en la 16 semana, yo estoy en la 32 semana, o sea, se va midiendo de esa forma. En esta situación, ¿cuál es el periodo de mayor riesgo del embarazo? Bien, siempre hemos considerado que hay 2 periodos de mayor riesgo durante el embarazo. El primero son las primeras 12 semanas. Que es donde ocurren la mayor cantidad de pérdidas espontáneas del embarazo. Y el segundo periodo en donde podría ser de mayor riesgo sería el 3er trimestre del embarazo. O más bien, diríamos que las últimas semanas, ¿no? Porque ahí podrían ocurrir muchísimas situaciones que podrían complicar el embarazo. Ya, y aquí viene la pregunta número 3 de las personas que nos mandaron sus preguntas por WhatsApp. Dice, tengo 18 semanas de embarazo. ¿Puedo viajar en avión sin peligro para mi bebé? 18 semanas. 18 semanas. Sí, puede viajar. Puede viajar. ¿Y el asunto del cinturón y esas cosas, sí, doctor? Realmente también nosotros lo que recomendamos es que eso le iba a decir, sus recomendaciones. Las pacientes ya después de las 35 semanas no conduzcan, o sea, no manejen ningún vehículo de motor, y también que después de las 35 semanas eviten tomar vuelos. Eso es lo que recomendamos, pero a las 18 semanas sí es seguro, lo puede hacer. O sea, puede viajar, es más seguro, sí. Puede viajar en avión sin ningún tipo de problema. Si una dama tiene un embarazo que ya ha sido diagnosticada de alto riesgo, ¿cambia el plan de parto definitivamente ese diagnóstico? No necesariamente, porque
las indicaciones de cesárea están debidamente estipuladas, determinadas cuáles son. Hay muchos embarazos de alto riesgo. La mayoría de los embarazos de alto riesgo pueden dar a luz vía vaginal sin mayores inconvenientes. O sea que el hecho de que una paciente tenga un embarazo de alto riesgo, lo primero es determinar cuál es la causa y a partir de ahí valorar si esa está dentro de las causas de realizar una cesárea. Si no lo está, pues entonces la paciente califica muy bien para un parto vaginal, que es lo ideal. Yo le estoy haciendo esa pregunta porque las cesáreas innecesarias, doctor, la OMS y la UNICEF la ha llamado epidemia mundial. O sea, ya tienen la connotación de epidemia mundial las cesáreas innecesarias. Y lo grande de esto es que República Dominicana está en el primer lugar en América Latina y en el Caribe en la cantidad de cesáreas, no siempre tan necesarias las cesáreas. Así es. Es increíble, pero el primer lugar en Latinoamérica y lo tiene República Dominicana con un 58%, Brasil con un 55%, Venezuela le sigue, después le sigue Chile y así por el estilo. Esto es una situación... ¿Por qué se está dando eso? ¿La piden las pacientes o los diagnostican los médicos? Bien, es un tema algo delicado, a ver cómo lo tocamos de la manera más ética y sencilla posible. Sí. No, esto no es importante, no es buscar culpable. Para nosotros la mejor medicina es la preventiva. Fíjese, yo creo que hay muchos factores. No podemos dejar, o sea, entendemos que hay médicos que de pronto se inclinan más hacia la cesárea, sea cual sea la causa por la cual la realicen, pero también pasa mucho que hay muchas mujeres hoy en día, así como hay muchas que desean el parto vaginal, de igual forma también hay muchas mujeres que desean, o más bien que no quieren el parto vaginal, que se inclinan más hacia la cesárea. Entonces, eso de hecho está ya debidamente escrito y estipulado que hay pacientes que se rehúsan al parto vaginal y también, pues de pronto ahí el médico no tiene de otra, tiene que hacer la cesárea. Está también que hay un gran grupo de pacientes que ya se les realizó la cesárea y de pronto cuando salen embarazadas en futuros embarazos, pues también el médico está en muchos casos, a menos que no se repita la causa de la cesárea, pues obligado a realizar cesárea debido a esto. Y por supuesto, no debemos dejar a un lado ni vamos a tapar el sol con un dedo y debemos admitir que también puede que haya uno que otro colega que se incline más a la cesárea que al parto vaginal. Pienso que por ahí anda también la cosa. Pero quizás porque lo consideran que sea más seguro. Bueno, no sabría decirle, habría que hacer una especie de encuesta para llegar a la solución del problema o al porqué del problema. Pero deben ser muchos factores. Doctor, y ahí mismo tenemos aquí otra pregunta que va como anillo al dedo en las preguntas que nos mandaron por WhatsApp. Tengo 38 años de edad y soy primeriza, lo que hablábamos, que cada día las damas, con todo su derecho a prepararse, a realizarse profesionalmente, a vivir una serie de circunstancias antes de decidirse a ser mamá, pues están saliendo embarazada más tarde. Dice, tengo 38 años, soy primeriza, además soy hipertensa. Esa situación me hace obligada a hacerme una cesárea como me recomienda mi ginecólogo. Bien, primero aclarar, ella es una paciente de alto riesgo. Sí. Realmente no solo por la edad, porque anteriormente considerábamos un embarazo de alto riesgo por la edad cuando se tenía a partir de los 35 años o después de los 35 años, pero hoy en día eso cambió. Ahora es cuando se tiene después de los 40 años, cuando hablamos desde ese punto de vista de mayor edad. Pero la hace
ser una paciente de alto riesgo porque su primer embarazo ocurrió a los 38 años. No porque tiene 38 años. Ya no, o sea, sino porque no hay antecedentes de un embarazo previo. Anterior a eso, exacto. Como su primer embarazo ocurrió a los 38 años, ella es una paciente de alto riesgo por eso y también porque padece de un trastorno hipertenso. Ella dijo que es hipertensa y ella dice que confía mucho en su médico, en su ginecólogo, pero que ella quería una segunda opinión. Bien, verdaderamente si ella solamente es hipertensa, si no hay una preeclampsia grave, porque existe la preeclampsia, no es más que un trastorno hipertensivo del embarazo que se caracteriza por una serie de situaciones, no nos vamos a meter ahí porque y las pacientes, ya sean hipertensas anteriormente o no, podrían llegar a una preeclampsia. Si ella solamente es hipertensa, si no ha hecho una preeclampsia, si su presión está totalmente controlada y si es una paciente que tiene una buena pelvis, un producto que no es tan grande, aunque tenga 38 años y sea su primer embarazo, yo pienso que esa paciente calificaría para parto vaginal siempre y cuando su pelvis y el embarazo pues lo permita. Ya. En este segmento el tiempo se nos terminó. Vamos a regresar después de la pausa con el doctor Miguel Ángel Urbáez, el cual es ginecólogo, obstetra, oncólogo, y estamos hablando con él de los embarazos de alto riesgo. Él tiene su consultorio en el Centro Médico USA y a partir de un momentito vamos a comenzar a poner su teléfono, que es 809-688-5995. Ese es el teléfono de su consultorio. 55. Ay, perdón, me equivoqué. 809-688-5955. Por favor, al máster que nos corrija. 809-688-5955. No se vayan, regresamos con el doctor Urbáez. Bienvenidos de vuelta, gracias una nueva vez por seguir ahí fielmente después de la pausa esperándonos. Seguimos conversando con el doctor Miguel Ángel Urbáez, ginecólogo, obstetra, oncólogo del Centro Médico UCE. Ya en pantalla, nuestro máster va a poner los teléfonos para que las personas que deseen llamar al doctor Urbáez y hacerle su pregunta, lo hagan desde este momento. Así que ojalá que los teléfonos estén funcionando bien y podamos, Edwin, tú me avisas si hay llamadas. Doctor, se habla mucho de que lo más importante en esta situación del COVID es que ya está pasando, pero la verdad y la realidad es que tuvimos experiencias, el COVID puso patas arriba todas nuestras creencias, muchas de nuestras certezas. Dice Edwin que ya tenemos una llamada del público. Buenas tardes. Su pregunta al doctor Urbáez, por favor. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. ¿Cuál es el seguimiento de un embarazo de alto riesgo en mujeres de 40 años? Bien, las mujeres de 40 años, si es un embarazo, lo primero es que la paciente debe, antes de salir embarazada, si es una paciente que tiene 40 años o más, antes de salir embarazada se supone que es una paciente que debió buscar asistencia de un ginecólogo para determinar no solamente su edad, aparte de su edad, tenía alguna otra situación que la llevaba a padecer de un embarazo de alto riesgo en el futuro. Entonces, ya embarazada, la paciente debe acudir a sus chequeos prenatales de rutina, debe realizársele todos los estudios del lugar que se le realizan a todas las embarazadas, sonografías a tiempo. Y de pronto esta es una paciente que si nosotros acostumbramos las primeras semanas pues ver a las pacientes que no son de alto riesgo mensualmente, después las vemos cada 2 semanas, después la vemos semanal dependiendo la semana que tenga la paciente. Esta es una paciente que debe verse en un periodo de tiempo más corto para darle un seguimiento más de cerca y determinar si esta situación de la edad pues la puede llevar a padecer de alguna patología
que la lleve a complicar un poco más el embarazo. Vamos a tomar otra llamada para el doctor Miguel Ángel Urbáez. Su pregunta, por favor, al doctor Urbáez. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, en caso de tener un embarazo de alto riesgo con 42 años, ¿qué cuidados debe tener la paciente? Bien, viene más o menos de la mano con la pregunta que decía la persona que llamó anteriormente. Es una paciente que debe ver si ya está embarazada y tiene 42 años, pues es una paciente que debe verse en un periodo de tiempo más corto. Es una paciente que no puede dejar de hacérsele todo su screening, todos sus estudios y análisis de lugar. Es una paciente que no se puede dejar de hacer lo que es una sonografía genética, una sonografía morfológica, que son sonografías más específicas para buscar malformaciones en los productos, sobre todo malformaciones groseras. Son pacientes que hay que descartar bien la posibilidad de padecer de una diabetes, de un trastorno hipertensivo del embarazo. De pronto son pacientes que hay que ver un poquito más de cerca que las pacientes regulares. Doctor, la situación en República Dominicana ahora, afianzando la cosa, porque hablamos en términos generales de cómo es la situación. Vamos a seguir tomando las llamadas después de esta pregunta. En su consulta, ¿cuál es la realidad de la situación, de las condiciones, de las causas, de los embarazos de alto riesgo que usted ve cada día? Bien. La mayoría de pacientes con embarazos de alto riesgo que se ven en nuestra consulta son pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, son pacientes con diabetes, son pacientes con sobrepeso, las infecciones a repetición, dígase infecciones de orina, infecciones vaginales que de pronto en esta paciente nos la pueden llevar a padecer de amenaza de parto pretérmino, rotura de membrana, parto prematuro. Entonces, estas son la mayoría de las pacientes que nosotros vemos como que son pacientes con embarazos de alto riesgo. Doctor, que tenemos otra llamada. Buenas tardes, los viernes de salud a su orden. Su pregunta al doctor Miguel Ángel Urbáez. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si una paciente padece diabetes gestacional, ¿seguiría teniendo diabetes después de que nazca el bebé? Esa es una muy buena pregunta. Fíjese, la mayoría de las pacientes que padecen de diabetes gestacional, para aclarar lo que es la diabetes gestacional, es aquella mujer que durante cualquier periodo del embarazo se le detecta o debuta con diabetes. Esta es una paciente que padece diabetes gestacional. Entonces ella quiere saber si ella se va a quedar diabética después de esto o si se va a corregir el problema. La mayoría de las pacientes se corrige el problema, se corrige la diabetes. En las pacientes con diabetes gestacional, aclarando, la mayoría se les corrige después del desembarazo, después de haber dado a luz. Pero hay un escaso grupo de pacientes que de pronto continúan siendo diabéticas. Y entonces, doctor, esas que continúan siendo diabéticas deben de someterse a todo lo que es la situación de su diabetes. Claro que sí, esa diabetes debe ser seguida por un endocrinólogo, es lo correcto, ya después del embarazo y durante el embarazo también nosotros las pacientes diabéticas nos apoyamos siempre con la asistencia de un endocrinólogo que nos ayuda a sobrellevar la diabetes durante todo el embarazo y posterior al mismo, la paciente que continúa y aunque no continúe siendo diabética, ella debe continuar después del embarazo asistiendo al endocrinólogo justamente para eso, para descartar si ella va a continuar con esta diabetes o si de pronto esto se corrigió después del embarazo. Decíamos cuando íbamos a iniciar este segmento que aunque el COVID, vamos a seguir tomando llamadas después de esta pregunta, aunque el COVID, gracias a Dios, ya está controlado y son muy pocos y cada vez menos los casos. Doctor, ¿qué les recomienda usted a sus pacientes embarazadas sobre el asunto de la mascarilla? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad para que no vayan a infectarse del COVID? Porque todos sabemos que uno de los grupos de muy alto riesgo con el asunto del COVID-19 fueron las embarazadas. Así es. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Fíjese, a propósito de que hablamos de embarazo de alto riesgo, justamente las pacientes que cursan con
un embarazo de alto riesgo son aquellas que son las que más se deben cuidar ante una infección de COVID-19, porque justamente estos factores de riesgo, estas situaciones con las cuales padecen las pacientes de alto riesgo, son las que pueden complicarse si padecen de COVID durante el embarazo, como aquella paciente diabética, como aquella paciente hipertensa. Esas son pacientes que pueden complicarse con un COVID y embarazo. Entonces, nosotros seguimos recomendando a nuestras pacientes embarazadas, sean de alto riesgo o no, seguimos recomendando el uso de mascarillas, seguimos recomendando evitar aglomeraciones, seguimos recomendando la higiene de las manos, de la cara, seguimos recomendando evitar los lugares muy concurridos. La paciente embarazada debe cuidarse, recordar, no olvidar, no dormirnos en nuestros laureles, no olvidar que el COVID-19 durante el embarazo, y más si usted tiene un embarazo de alto riesgo, pues puede llegar a tener repercusiones en su embarazo. Doctor, vamos a seguir tomando llamadas del público. Buenas tardes, Viernes de Salud a su orden. Su pregunta al doctor Urbáez, por favor. Buenas tardes. Es la siguiente. En otro ámbito, una mujer con insuficiencia renal crónica puede dar a lugar un embarazo sea bien, fructífero. Dice ella, doctor, que veo la cara de que no entendió, si una dama embarazada que tiene insuficiencia renal, ¿cuáles son los riesgos que tiene? Bien, bueno, hay que tener en cuenta que uno de los órganos más importantes que tenemos son los riñones. Una mujer con una insuficiencia renal pues podría tener muchísimos riesgos. Esto no quiere decir que no pueda salir embarazada, pero de pronto sí va a ser un embarazo de alto riesgo. Y las situaciones o repercusiones que podría tener la insuficiencia renal frente al embarazo o el embarazo frente a la insuficiencia renal serían múltiples, o sea que de pronto no es que contraindicamos el embarazo ante una insuficiencia renal crónica, sino que esto es una paciente que hay que seguir muy de cerca. Antes de seguir tomando llamadas, vamos a seguir con las llamadas de WhatsApp, porque son tantas que, doctor, definitivamente para el asunto de embarazo en adolescentes, que queremos, por favor, Edwin, si nos tomas un primer plano de este estudio. Para nosotros es de vital importancia. Vamos a comprometerlo, que cuando Héctor Armando esté aquí también, pues podamos hacer un programa solamente a los embarazos en adolescentes. Tenemos llamada. Vamos a tomar esta llamada antes de seguir con las preguntas. Buenas tardes. Sí, su pregunta, por favor. Ya que están hablando de embarazo en adolescentes, mi pregunta era cuáles serían los cuidados postparto que debería tener una paciente que haya presentado un embarazo de alto riesgo en adolescentes. Bien, los cuidados postparto van a depender mucho de lo que hizo, porque no solamente, porque si la paciente tuvo un embarazo de alto riesgo solamente porque fue adolescente, pues de pronto los cuidados postparto serían los mismos que cualquier paciente, ¿no? Desde la higiene, independientemente de que haya sido una cesárea o un parto vaginal, desde la higiene, desde la toma de antibióticos, de analgésicos, de los cuidados de la herida, recomendar la lactancia, el reposo los primeros días, serían las mismas recomendaciones que una paciente que no haya tenido un embarazo de alto riesgo. Pero eso es en el caso en que el embarazo de alto riesgo haya sido solamente porque era una paciente adolescente. Pero si aparte de la adolescencia y el embarazo, pues la paciente de pronto tenía algún otro factor que la llevaba a padecer de un embarazo de alto riesgo, pues las recomendaciones van a depender de eso que haya padecido de la misma. Antes de tomar la próxima llamada, doctor, vamos a hacer otra de las preguntas, que nos enviaron por WhatsApp. Doctor, cuando no sabía que estaba embarazada, me hice una radiografía. ¿Cómo? Y fue precisamente del abdomen. ¿Cómo podría afectar esto a mi bebé? Bien, si fue una única radiografía que se realizó la paciente, independientemente de la semana de embarazo que tenga la misma, no tiene la cantidad necesaria de radiación, esta única radiografía, para provocar alguna anomalía o alguna repercusión en su embarazo. O sea que yo pienso que esa paciente no debe estar preocupada en lo absoluto. Se necesitan de muchas radiografías, bastantes, ahora mismo no tengo el número, para
que las mismas, para acumular la cantidad necesaria de radiación, que esto pueda provocar alguna anomalía en un producto. Ya. Vamos a seguir tomando llamadas del público, lo cual agradecemos infinitamente. Viernes de Salud a su orden. Su pregunta, por favor, al doctor Miguel Ángel Urbáez. Sí, buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas que son comunes y cuáles serían síntomas de emergencia? Perdón, ¿puedes repetir? No se oyó. ¿Cuáles síntomas son comunes y cuáles serían síntomas de emergencia? Que cuáles síntomas son comunes en un embarazo y cuáles son en un momento de emergencia o de alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, recuerden que hablábamos que el embarazo de alto riesgo dependía de la patología que lo hacía o que lo provocaba o que lo adentraba dentro de catalogarlo como un embarazo de alto riesgo. Lo primero es saber qué está provocando que la paciente tenga un embarazo de alto riesgo para entonces a partir de ahí nosotros hablar de síntomas de preocupación o síntomas que provocarían que una paciente vaya a la emergencia. La pregunta es bastante amplia. O sea que todo va a depender de lo que la paciente tenga. Vamos a hacer, vamos ahora mismo, doctor, a seguir haciendo de las preguntas que nos mandó el público por WhatsApp, porque la verdad que no quisiera que se nos quedaran muchas, ya que la gente se tomó su tiempo. Dice, cuando yo no sabía que estaba embarazada, porque soy bastante flaca, tomaba alcohol. Me da vergüenza decírselo a mi ginecólogo. Ya tengo 5 meses de embarazo y durante los 3 primeros meses me tomaba mi copa de vez en cuando. ¿Cómo podría afectar eso a mi bebé y cuáles serían las medidas del lugar? Bien, verdaderamente esto es algo que pasa con la mayoría de las pacientes. Salen embarazadas, al inicio no saben que están embarazadas, el primer mes, los primeros 2 meses, entonces de pronto hacen su vida normal. Los primeros 3. Exacto, toman un trago ocasional y pues de pronto ahí viene la situación. O creen que esto podría provocar alguna situación. Esto me pasa a menudo con mis pacientes. Verdaderamente, si es un trago ocasional, como dice esa paciente, pues no debería ocurrir nada con su recién nacido. Y si fue solamente los primeros 3 meses un trago ocasional, yo pienso que ella no tiene nada de qué preocuparse. Ya, vamos a seguir tomando llamada del público. Buenas tardes, Viernes de Salud a su orden, su pregunta. Buenas tardes, doctor. Si una paciente tiene un embarazo de alto riesgo, ¿está recomendado el ejercicio en este tipo de embarazo? Bueno, incluso hay pacientes que padecen de embarazos de alto riesgo y que les favorecería el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos una paciente hipertensa, si tenemos una paciente diabética, esas son pacientes que les favorece bastante hacer un ejercicio, claro, un ejercicio que le permita su embarazo. Hay pacientes, hay lugares en donde tienen esquemas de ejercicio para embarazadas también, y nosotros siempre las recomendamos. O sea que de pronto, en algunos casos en los cuales hay embarazo de alto riesgo, en aquella paciente, por ejemplo, que tienen amenaza de parto pretérmino, que lo han hecho a repetición, pues eso es una paciente que nos gusta tenerla en reposo. Entonces, depende de lo que tenga la paciente, depende que la haga un embarazo de alto riesgo. En algunos casos convendría el ejercicio y en otros casos convendría el reposo. Y definitivamente, doctor, Héctor Armando siempre me dice, cuando yo le hago preguntas muy generales, me dice, mami, no hay enfermedad, hay enfermos. Hay enfermos. O sea, que eso es súper importante, porque también una dama que esté embarazada y que sea obesa, claro, le convendría bastante el ejercicio. Le convendría el ejercicio. Claro que sí. Otra de las preguntas, doctor, que nos mandan por WhatsApp. Y yo tenía mis dudas sobre preguntársela hasta que vi lo de que usted era oncólogo. Dice, ¿podré tener hijos si me diagnosticaron cáncer? ¿Qué debo hacer? Bien, si a una paciente le diagnostican un cáncer, todo depende del tipo del cáncer que sea diagnosticado, el tratamiento que haya llevado a la misma, la respuesta que haya tenido y cómo se encuentren sus órganos internos después de este tratamiento. Si es un cáncer ginecológico, va a depender mucho de eso también, porque
Muchas veces las pacientes reciben, por ejemplo, quimioterapia y después de recibir algunas quimioterapias, en algunos casos de cáncer ginecológico, muchas pacientes pueden tener sus hijos. Pero sí, hay muchas pacientes de igual forma que reciben radioterapia por algún cáncer ginecológico y que sus gónadas, o sea, sus ovarios reciben radioterapia. Y muchas veces después de esto, de pronto la ovulación pues no surge, no llega, o sus gónadas o sus ovarios no funcionan de manera correcta luego de recibir estos tratamientos y esas de pronto no pueden tener un hijo. O sea que depende del caso en particular. Doctor, el embarazo en adolescente va a ser un programa que lo vamos a comprometer desde hoy, Claro a que que usted sí. va a volver aquí, ya Con que la gusto. República Dominicana tiene la tasa más alta en América Latina y el Caribe de embarazos en adolescentes y queremos hacer un programa específicamente para eso. En 30 segundos, sus recomendaciones a las damas embarazadas, sean de alto riesgo o no. Bien, lo primero es para evitar o detectar temprano un embarazo de alto riesgo. Desde que se desea buscar embarazo, acudir al ginecólogo. Y de esa forma, muchas situaciones que podrían hacer que la paciente padezca de un embarazo de alto riesgo se pueden prevenir o tratar a tiempo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias, doctor Miguel Ángel Urbáez, el cual está en el Centro Médico UCE en el 809-688-5955. Miguel Ángel Urbáez, ustedes los buscan en las redes sociales. A ustedes, gracias del alma por habernos permitido entrar a sus hogares y ser parte de la familia. No se olviden que cada viernes de 4 a 5, aquí estamos con ustedes en los Viernes de Salud. Muchísimas gracias.